muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio educativo. Mi nombre es Maximiliano Agustín Román Morales y el día de hoy pues tenemos un tema de mucha relevancia, el cual es el tema panorama de aplicación en la reforma de teletrabajo. Para este tema tenemos con nosotros a dos expertos abogados en el área empresarial. Les presento al primer ponente, el licenciado Felipe Gil Cruz. Es licenciado por la Escuela Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con experiencia en el área empresarial. Y pues bueno, tenemos por el otro lado también al abogado Eymar Gil Cruz, fundador de Legal Web. Saludos, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias, Max. Gracias a todos por estar aquí. Por ahí, Felipe, creo que tienes activado tu micrófono. Antes de iniciar, ojalá y nos puedan aquí escribir en el chat. Tienen ahí la parte del chat de donde nos escuchan, qué actividad desempeñan, de qué medios son. Sobre todo para tener un panorama más o menos de cómo es el acercamiento que tenemos de la audiencia, sobre todo para no hablar con tantos tecnicismos, ¿no? Entonces ahí tenemos el chat, si nos regalan ahí de dónde nos escuchan, más o menos a qué se dedican, para tener un panorama, ¿no? Gracias, Max, gracias a todos por estar acá. Felipe, por ahí. Bueno, en lo que por aquí le encuentran el botoncito de audio, recordarles cuáles son pues las normas de este espacio educativo, ¿no? Les pedimos mucha atención en el tema que se va a abordar, también a los ponentes mucho respeto y va a haber un apartado ahí de preguntas y respuestas para que se pueda llevar a cabo pues mejor la dinámica. Por ahí los invitamos a que activen su cámara para que podamos tener un acercamiento pues más genuino, más de persona a persona y podamos llevar a cabo este webinar de forma satisfactoria. Ok, pues bueno, muchas gracias. Realmente estamos contentos que estemos conectados el día de hoy. Estamos checando el chat. Tenemos a gente de Guanajuato, de Reynosa, Tamaulipas, de la Ciudad de México. Hemos estado creando eventos de esta naturaleza con el fin de difundir conocimiento jurídico. En México, al menos, el tema del teletrabajo pues es algo novedoso. Novedoso porque se ha normado. Es decir, porque en la ley del trabajo se ha implementado esa normatividad. Sin embargo, creo que no es tan nuevo, porque al decir verdad, en lo personal, tiene años que incluso he estado trabajando vía remota, desempeñando mis labores desde un domicilio distinto al centro de trabajo. Y con la nueva normalidad del tema del coronavirus, que quizá estamos hartos, ¿no?, de hablar coronavirus, pero vaya que es necesario a nivel mundial. El tema del teletrabajo se ha implementado. Estaba escuchando en la mañana en un podcast en España. Realmente pareciera que estamos pues un poquito en desnivel en cuanto a la normatividad, pero creo que no. O sea, realmente es algo también nuevo, también se acaba de incorporar en la normatividad de otros países y que vaya, en México nos toca pues poner el granito de arena como ciudadano y más como operadores del área del derecho. Vamos a trabajar ahorita, vamos a platicar en esta charla en relación a la reciente reforma. Primeramente vamos a tocar el qué es el teletrabajo. Realmente para... Comparto las diapositivas. Para poder iniciar, lo voy a pedir aquí de favor a mi compañero me pueda compartir la pantalla, o bien no veo la presentación. Veo unas caras no muy nuevas. Agradezco que se conecten constantemente a los eventos que estamos organizando. Como saben, no perseguimos fines lucrativos. Es verdad que hemos trabajado en temas de diferentes materias. También veo acá conectado a uno de nuestros, de hecho, ponentes de los webinarios anteriores, y eso realmente nos reconforta. Es para mí un honor poder estar compartiendo conocimiento de quienes operamos el área del derecho, y digo, desde las especialidades correspondientes, pues ahora nos toca el tema laboral. Bueno,
Vamos a iniciar. Tenemos aquí el tema hoy, panorama de aplicación de la reforma del teletrabajo. Iniciamos. ¿Qué es el teletrabajo? Para la Real Academia Española lo define muy concretamente trabajo a distancia. Para la Ley Federal del Trabajo lo define como una forma de organización laboral subordinada. Así lo define la norma. En lo personal creo que es una forma de trabajo. Es meramente, creo que debemos concentrarnos como medir el trabajo con base a objetivos, porque a manera de costumbre, a nivel mundial creo, y en México principalmente, que nos estamos concentrando mucho en hacer un check-in, en estar una hora determinada, en un lugar, en un centro de trabajo, estar en un lugar específico. Para nuestro empleador, en ocasiones, pues eso es lo que lo reconforta, no estar viendo ahí al colaborador, pero muchas veces, o en esta ocasión, creo que deberíamos concentrarnos más en los objetivos, en medir el tiempo que nos tomamos en lograr un objetivo o una tarea. No precisamente en lo personal sería estar ahí para poder quizás satisfacer, ¿no?, al empleador. Simplemente quisiera hacer notar eso. Incluso estuve escuchando también que incluso los japoneses hablan de cumplir objetivos. Miren tu desempeño de acuerdo a las tareas que te imponen y no tanto al tiempo que le dedicas a esa tarea. Pues creo que debemos concentrarnos más en eso. Vamos a trabajar en un centro de trabajo a través de objetivos y no tanto en el cómo, sino en la forma. Bien, ahora que tenemos qué es el teletrabajo, vamos a hablar sobre la entrada en vigor en México. ¿Podemos cambiar la presentación, por favor? Tenemos que en México el 12 de enero de este año entró en vigor la reforma y adición a la Ley Federal del Trabajo. Tenemos un decreto, evidentemente, el 311 de la Ley Federal del Trabajo fue reformado para quedar como podemos ver en la presentación. El 311 nos habla, el trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley, es decir, las que no van a encajar con la reciente reforma, la reciente adición, perdón. En ese decreto, que entró en vigor el 12 de enero, se adicionan 11 artículos del 330A al 330K. En esos 11 artículos nuevos de la normatividad laboral en México, se establece desde luego de qué es, como ya lo dijimos, las características, cuándo aplica los derechos del colaborador, las obligaciones del empleador, entre otras cosas. Vamos a hablar de 3 características principales del teletrabajo. Hablamos de las TICs, algo que ya no es novedoso en ninguna parte del mundo, sin embargo, con el teletrabajo lo es, porque vamos a hacer uso de las herramientas de la tecnología, de la información, de los medios digitales, que realmente creo que la mayoría tenemos acceso. Entonces, es una de las principales características que esta reforma trae consigo, porque es algo necesario para poder realizar esta forma de trabajo. Otro punto es un domicilio distinto. Indistinto o distinto. ¿Por qué? Porque no necesariamente debes estar en tu domicilio, no necesariamente debes estar en un lugar en específico. De hecho, muchas veces hemos hablado del home office con el tema de la pandemia. Digo, ese es un gran anglicismo, ¿no? Que hablamos de la casa, estando o simulando estar en la oficina. Pero el teletrabajo no precisamente se refiere al estar en casa, sino que es tu labor, tu tarea, tu trabajo, lo puedes elaborar, lo puedes realizar incluso estando en un café, estando quizás hasta en la playa, si es posible, ¿no? El plan es que tú cumplas con esas tareas que te impone tu empleador, obviamente con tu subordinación correspondiente. Y el tercer punto, sin presencia física, lo que ya hemos hablado. No se requiere que estés en tu centro de trabajo habitual. Tenemos acá el impedimento para aplicar la reforma. La ley nos establece
que hay relaciones laborales en donde el más del 40% se pueda desarrollar en el domicilio o en el lugar distinto. Si es menos de ese porcentaje, pues no va a poder aplicar el tipo de profesión, el tipo de trabajo, es administrativo, ya sea en el área contable, en el área de otras ramas, tendremos que primero precisar cuáles sí, cuáles no. Este tema más adelante lo va a tocar el licenciado Eymar, sin embargo, lo quisimos adelantar como impedimentos de cuáles o cuándo no podríamos ser candidatos a esta forma de trabajo. Tenemos en medio la naturaleza del trabajo que no lo permita. Por obvias razones, hay trabajos, hay actividades que no nos va a permitir hacer teletrabajo o someternos a esta forma de teletrabajo. Por ejemplo, el servicio de supermercado. Obviamente, actualmente pues, hay medios tecnológicos para ello, ¿no? Pues está Didi, está, perdón por decir marcas, ¿no? Compañías. Pero bueno, están formas de cómo desde casa adquirir tu mercancía del supermercado. Pero muchas veces, de acuerdo a las condiciones de cada empresa, de cada colaborador, pues no va a ser posible someterte a esta forma porque tú tienes que dar servicio personal al cliente y pues no lo podemos sustituir por un lugar diverso al centro de trabajo. Entonces, como tercer punto, tenemos el trabajo de manera ocasional o de manera esporádica, pues que en ocasiones ni siquiera cumple con los elementos básicos de trabajo, porque en ocasiones simplemente es contratado por diferentes circunstancias. Vamos ahora a platicar sobre las obligaciones que tiene el empleador, o bien, se escucha mejor, los derechos que tenemos como trabajadores en el teletrabajo. El artículo 330E, de los cuales les hablé en un principio, de los que son nuevos en la reforma, en la ley, hablamos de los derechos de las personas trabajadoras en el teletrabajo. Lo novedoso y que también nos genera dudas, cómo operar, ¿no? El recibir equipos necesarios para sus actividades. Equipo de cómputo, sillas, impresoras, entre otros. Así lo dice la ley, entre otros. Obviamente aquí las lagunas están pues siendo necesarias para debatirlas, ¿no? Sin embargo, es uno de los primeros derechos como colaborador bajo esta nueva modalidad del teletrabajo. El tema del salario, la ley nos dice que el salario deberá ser pagado en la forma y fecha estipulada. Es decir, que los salarios incluso no podrán ser inferiores a los que se paguen en la empresa por una función igual o similar de trabajadores que estén en el centro de trabajo. O sea, debe ser lo mismo. Aquí nada más cambiaría, evidentemente, como ya lo dijimos, la forma. Tenemos que la norma también nos está estableciendo un derecho como colaborador en percibir los costos derivados del trabajo. Es decir, el proporcional. Vamos a suponer que estamos en la casa realizando nuestras actividades. Y pues bueno, pues es lógico, ¿no? Que estoy en la casa y estoy ocupando el wifi, estoy realizando actividades pues, con energía eléctrica, que pues son obligaciones de consumo habitual, ¿no? Pero si estoy desempeñando bajo esa forma de teletrabajo, pues tendría que el patrón pues, ser responsable en un porcentaje de estos costos. Aquí también hay tema que debatir, más adelante lo platicaríamos, de qué forma, ¿no? Incluso hay plazo para las normas correspondientes y regular los porcentajes sobre este tema. Tenemos que con la reforma también se trata de que los datos, la información, pues estén debidamente protegidos. Información importante tanto para la empresa como para el colaborador, como evidentemente ocurre, ¿no? Sin embargo, al hacer uso de la herramienta de las tecnologías que, entre comillas, deben ser nuevas para el patrón y trabajador, pues debe salvaguardarse ese tratamiento de información y datos. Aquí en la reforma hay algo novedoso para mí, para ustedes no lo sé, creo que también, el tema de la desconexión ha generado mucha duda, que si, bueno, todo el tiempo durante mi jornada, durante las horas que va a desempeñar mis funciones, tengo que estar frente a la cámara, ¿no? O sea, no sé si tengo que estar ahí o no. Este tema de desconexión en la reforma habla de que la empresa debe de respetar el derecho de desconexión
precisamente al término de mi jornada. Aquí también hay mucho que debatir, pero bueno, ese es uno de los derechos fraccionados que se establece con la actual reforma. El régimen obligatorio de seguridad social, en esta modalidad también somos candidatos, también debemos gozar de seguridad social y es algo que debemos compartirlo con nuestros colaboradores, es algo que ellos lo deben conocer también para poder exigirlo, porque en ocasiones, digo, en la práctica se sabe que muchas veces estás en tu centro de trabajo y pues bueno, no cuentas con este régimen, es algo que con la reforma se está tomando en cuenta. Se trata de que se tome eso como un derecho a esta nueva forma de trabajo y pues bueno, vamos a hacer hincapié y que con esta modalidad pues no se elimine, al contrario. Lo que ya dijimos en las características, conocimiento y uso de las TICs. En ese apartado de la reforma se refiere más a que como colaborador tenemos ese derecho de recibir capacitación, de recibir asesorías, en el que se adapte la persona que se acoge a esa forma de trabajo a las TICs, porque, pues bueno, quizá uno con la práctica, con la necesidad, pues estamos ya pues inmersos en las redes, en los equipos de cómputo, en móviles, entre otras cosas, pero pues hay colaboradores que pudiesen ser candidatos a cambiar de modalidad y no saben, pues no, quizá no han tenido esa oportunidad de poder estar trabajando en un equipo de cómputo. Entonces, yo creo que con esto es algo pues, bastante llamativo, porque la empresa se obliga a apoyar a los colaboradores en ese sentido y pues para que puedan hacer uso de ello. Este tema de cambio voluntario es bien interesante porque la reforma, precisamente en el artículo 330G de la Ley del Trabajo, nos dice que si yo soy un colaborador en un centro de trabajo y reúno las condiciones mínimas para poder ser candidato a esta nueva modalidad, pues debo hacer por escrito, debo poner los datos básicos en un documento y que pues obviamente tiene que preservar la voluntariedad de las partes, tanto del patrón como del colaborador, para precisamente someterme a esta nueva modalidad de trabajo. Entonces, concretamos un voluntario por escrito, entre otras características de forma, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo novedoso del 330G. El derecho a la reversibilidad también viene en ese artículo del 330G. Se refiere precisamente a que este cambio a modalidad de teletrabajo, las partes, patrón, colaborador, tienen el derecho de regresar. Vamos a suponer que a mí me contrataron de manera tradicional, tengo que prestar mis servicios en un centro de trabajo, pero si las condiciones lo permiten, puedo migrar a teletrabajo. Existe esa posibilidad de que, bueno, solicito, me autorizan y ya estoy en teletrabajo y en un futuro quisiera regresar a la presencial. Bueno, la reversibilidad de una cláusula en específica, pues puede, está como un derecho principalmente al colaborador, creo que va más encaminado para él. Aquí tenemos el tema de la dignidad humana, precisamente así lo toca el 330H, establece que tanto los derechos que tenemos en el centro de trabajo, los mismos tendríamos en la modalidad de teletrabajo. Entonces vamos a tratar como empleador de que los colaboradores gocen de esa relación laboral equilibrada, gocen de un trabajo digno, decente y de igualdad. La perspectiva de género, digo, algo que todos hemos estado trabajando en él, se trata de que podamos conciliar una vida personal con perspectiva de género y que, digo, no solo en el teletrabajo, ¿no? Pero sí se toca para que sea negativo en ese tema. Ya tocábamos el tema del derecho a la desconexión, ahora hablamos del derecho a la intimidad. La ley dice en el 330I
que solamente podrán utilizarse cámaras y video para supervisar el trabajo de manera extraordinaria, y lo utilizan así como extraordinario, no como algo de primera mano o algo obligatorio. Yo creo que se trata también de reservar ese derecho que todos tenemos, porque digo, ni modo que esté conectado haciendo a lo mejor un reporte, controlando quizá una emisión de factura, entre otras cosas, pues no todo el tiempo tengo que estar conectado, ¿no? O sea, tengo ese derecho de intimidad en que quizá puedo estar desconectado, puedo cumplir con la tarea y dar ese reporte a mi patrón. Supervisión del trabajo, pues obviamente el empleador tiene que innovar con esas metodologías para implementarlas. La norma específicamente nos dice esto, que los mecanismos, sistemas operativos y de cualquier otra tecnología utilizada para supervisar el trabajo deberán ser proporcionales a su objetivo. Tampoco nuestro padrón pues va a estar ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, es correcto que esté subordinando las actividades, pero no que esté encima de uno, ¿no? Entonces, bueno, precisamente a eso se refiere este artículo. Factores de riesgo psicosocial. Este artículo, el 330G, incluso es un tema relevante que tocamos en otro webinario con un psicólogo en la materia, pero se trata precisamente de que con esta nueva reforma se les otorga un plazo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que emitan la norma oficial mexicana correspondiente, como todas las normas que han salido, ¿no? Pero precisamente por la novedad, por la reciente creación de esta modalidad de trabajo, pues también se da un plazo de implementación para que esta norma pues pueda pues atender estas circunstancias de las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajadores, bajo la modalidad de home office. Bueno, utilizamos el anglicismo, ya hablamos de teletrabajo o la diferencia, ¿no? Pero sí específicamente se centra en esto el artículo 330G. Bien, hasta aquí mi intervención. Dejo mi contacto, como lo dije al principio, estamos tocando desde Gil Solís temas de esta naturaleza. Estamos tratando de compartir un poco, de indagar, de estudiar en el tema. A continuación, el licenciado Eymar nos hablará más a fondo sobre esta nueva modalidad de trabajo. Y pues vaya, quedo a sus órdenes. Estamos aquí en el chat para cualquier duda, para cualquier comentario. Y pues no me despido. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya vimos básicamente, el licenciado Felipe nos hizo el favor de listarnos o resumirnos de qué se trata este tema del teletrabajo. Yo les voy a explicar, bueno, voy a hablar desde la experiencia de lo que ha pasado durante estos días que llevamos de implementación, qué tropiezos nos hemos encontrado, qué circunstancias creemos que pueden ser, pues que deben ser atendidas, mejor dicho, derivado de que, pues como toda ley, pues esta es perfectible también, ¿no? A ver, les voy a compartir por ahí unas diapositivas. Hablando del tema del teletrabajo, como bien lo decía Felipe, sí es novedoso en el tema de que se nos integra a la legislación laboral la figura. Se abre un nuevo capítulo en el apartado de trabajos especiales. Tenemos un nuevo trabajo especial, así como los futbolistas, así como los trabajadores de minas, como cualquier otro trabajo especial, incluso cada uno con su regulación específica. Así se incorpora este nuevo trabajo. Sin embargo, esto ya había pasado antes, o sea, ya teníamos este supuesto mucho antes de que sucediera en nuestro país o que se plasmara en la norma. Es el caso, por ejemplo, y aquí les pongo la frase que dice primero el hecho, después el derecho. Es algo que pasa siempre en nuestra sociedad. Ustedes lo saben, los compañeros abogados saben que primero sucede las circunstancias y ya después viene la norma a regular esas circunstancias, y precisamente todo eso se trata del derecho, de regular las conductas sociales. Entonces, al aparecer Internet, al aparecer nuevas formas de comunicarnos, al aparecer estas circunstancias novedosas en las relaciones sociales,
abarca, desde luego, la forma de trabajar. Existe un término que incluso algunos conocerán que se llama nómadas digitales, gente que trabaja para alguna empresa que la empresa está ubicada en Estados Unidos, en Ciudad de México, en donde ustedes manden, y ellos están, no sé, en Los Cabos, en Acapulco, en Suiza, en el lugar que ustedes gusten y manden, y está trabajando desde ahí. Después, a la siguiente semana, se mueve a otro lugar. Al final del día, él cumple con su trabajo, cumple con sus circunstancias y tiene una relación de trabajo. Este nuevo fenómeno, pues se le tuvo que regular y tenemos el ejemplo internacional, como les pongo ahí, como ya lo comentaba Felipe, existen otros países donde pues ya están muy adelante por nosotros. Tenemos el ejemplo, por nombrar algunos, de España, tenemos el ejemplo de Argentina y de Colombia, en el tema hispanohablante, desde luego, en los que ya están muy avanzados en estas circunstancias, sobre todo, ya tenían esta legislación, ya tenían desde mucho tiempo este tipo de trabajo especial contemplada y organizada. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? Para eso, evidentemente, habría que ver, habría que meternos a los antecedentes y cómo surge esto. En nuestro país se pretende legislar a partir de 2018. Insisto, ya existía el hecho, pero se empieza a legislar a partir de 2018. Y uno podría pensar, oigan, los legisladores se pusieron las pilas, ahora sí, empezó la reforma, empezó la pandemia y luego sacaron una legislación aplicable al caso. La verdad es que no, o sea, esta propuesta estaba desde 2018 ahí parada, y ya en el momento que pues ya la pandemia nos hizo avanzar en pasos agigantados, fue cuando se da este paso y por fin se mete a la legislación laboral esta nueva figura, ¿no? Esta nueva organización laboral. Pero pues como todo aquello que se hace a vapor o que se hace rápido, pues evidentemente pues no tiene pues una calidad que debería tener. Por eso vamos a tener muchos claroscuros, vamos a tener muchas circunstancias que van a complicar que lejos de ayudar, a veces va a complicar la aplicación y va a complicar sobre todo a los patrones. Ahorita lo iremos viendo, ¿no? Para empezar, digo, evidentemente no todos son malas noticias. Esta nueva figura, como les insisto, ya existía, pero nos va a traer nuevos beneficios. El hecho de que ya esté regulada, que ya haya certeza en la Ley Federal del Trabajo, de cierta forma, pues nos da la oportunidad a ustedes como empleadores, si es que lo son, o a aquel que nos está escuchando y es empleador y quiera meter este tipo de forma de trabajar en sus empresas, nos va a traer muchos beneficios y de muchos aspectos, no solo en el trabajo. El primer beneficio que les pongo aquí, por ejemplo, es un beneficio ambiental. Beneficio ambiental porque, como ustedes saben, en grandes ciudades pues tenemos jornadas de trabajo que casi siempre se juntan, casi siempre son comunes. Siempre tenemos un horario de 8 horas, siempre tenemos un horario de 9 de la mañana a determinada hora, los horarios de clases. Entonces siempre tenemos horas picos que nos obligan bueno, mejor dicho, que generan contaminación ambiental, que generan muchos malestares, generan malestares físicos y, como les insisto, ambientales, derivado del tráfico, derivado de las personas, del consumo de alimentos fuera de casa, entre otras cosas. Económicos, pues como lo comentábamos, el hecho de estar en tu casa donde tú gustes y mandes, pues evidentemente no tienes que trasladarte a un domicilio. Como lo veíamos hace ratito, el domicilio donde ahora vamos a estar y desde el cual vamos a prestar nuestros servicios va a ser el que nosotros querramos. Entonces, el transporte público, el trasladarse de punto A a punto B nos va a ahorrar estas circunstancias. Productividad. Aplicando bien este tipo de trabajo, pues nos va a generar mucha productividad, porque, insisto, el trasladarse de un lugar a otro, incluso teníamos, digo un paréntesis, pero teníamos ahí una propuesta de varias gentes, entre ellos Carlos Slim, que nos decía, ¿por qué no reducimos la jornada laboral? ¿No? Parte de eso podríamos aplicarlo acá. O sea, en lugar de irte todos los días, lunes a viernes, lunes a sábado, a sentarte, a hacer a veces hasta horas nalga, a un centro de trabajo, lo puedes aprovechar de otra forma. Y de ahí viene al punto que les quiero poner de convivencia familiar.
¿Por qué? Porque en lugares, sobre todo como la Ciudad de México, los que son de acá saben, se traslada principalmente gente de Estado de México a Ciudad de México y hay personas que se hacen 2, 3 horas de camino, gente que sale a las 5 de la mañana y regresa a las 11 de la noche, jornadas que pues son normales, pero el hecho de trasladarse a veces se extienden. Entonces, el hecho de quitarnos ese mecanismo de traslado, pues nos va a ayudar a estos beneficios. Tal vez ir a dejar a tus hijos a la escuela, digo, en circunstancias normales, ahorita no hay escuelas, pero apoyarlos tal vez con su tarea, cocinar en casa, entre otras circunstancias. Y psicológicos, desde luego, pues lo que ya comentamos la vez pasada, insisto, bien aplicada circunstancia, nos va a ayudar a temas también psicológicos desde el punto de vista del trabajador, ¿no? Estos son algunos, evidentemente si le rascamos pueden haber más, son los que a mí me parecieron eran más trascendentales. Desventajas, evidentemente vamos a listar económicas, principalmente porque para el patrón que quiera implementar este nuevo sistema, la reforma nos trae pues una serie de implicaciones muy grandes. Como ya lo comentaba Felipe, para el patrón recaen obligaciones principalmente económicas porque si quieres utilizar este sistema de empleo, tienes que pagar una silla ergonómica, tienes que pagar una impresora, tienes que poner un equipo de cómputo, un equipo de comunicación. Esto desde luego se traduce, insisto, a gastos que pues de un momento u otro no tenías contemplado, sobre todo ahorita en la pandemia, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales problemas que podría tener. Habría que analizar, evidentemente hay empresas que ya lo implementaron desde antes que pasara esto, y habría que analizar cuestiones y cada uno de nosotros podría ver desde la perspectiva fiscal, desde la perspectiva de subcontratación, ¿por qué no? De sistemas o incluso de servicios, porque como lo comentábamos hace un momento, el patrón no solo tiene la obligación de proveer, sino incluso de dar mantenimiento. Eso va a implicar, insisto, más gasto. Perdón, me pasé. Control de tiempo. Control de tiempos, considero, una herramienta, bueno, es una característica que se viene arrastrando, como les decía hace rato, o sea, al realizar una adecuación de una figura que ya tenemos, que es una relación de trabajo, donde tenemos unas características como lo son una jornada, queremos aplicar todo a la misma, o sea, o sea, lo único que están tratando de hacer es cambiar lo que ya tenemos a adecuarlo a lo que está pasando. Yo considero que el control de tiempo es un elemento que debemos aislar, que debemos quitar de este tipo de trabajo, de este tipo de forma de trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente una de las circunstancias, y ustedes lo verán, unas circunstancias que nos ayuda o que de los beneficios que comentaba yo en la pasada diapositiva, es que al tener tiempo podamos, bueno, mejor dicho, al ahorrarnos esos tiempos del traslado y de estar en tráfico, estar en actividades ajenas al trabajo, ese tiempo lo podemos desarrollar en otras circunstancias personales o culturales, lo que ustedes gusten, pero al tener un tiempo, es decir, una hora de entrada, una hora de salida, y que eso va de la mano con el tema de los controles, pues se pierde esa forma o esa dinámica de que podamos tener esos beneficios, de tener un tiempo libre para nosotros como trabajadores y poder explotar más esa creatividad y productividad. Vale más una persona que trabaja 2 horas, pero bien trabajadas, a que 8 horas esté sentada en un solo lugar. Está comprobado, desde luego, que ninguna persona puede estar más de 3, 4 horas poniendo atención en un hecho, en una circunstancia. Entonces, desde el punto de vista de productividad, el control de tiempos y sobre todo desde la teología de este tipo de trabajo, nos va a generar que caigamos en el mismo vicio. Esta forma de trabajo es una forma que
que nace precisamente de la tecnología, que nace precisamente de la nueva forma de convivir, de la nueva forma de organizarnos, de nuevas formas que tenemos que implementar, ya sea como trabajador, como empleados o como patrones, que va a partir de la confianza. ¿A qué me refiero con confianza? Tenemos que quitarnos ese estigma de que el patrón siempre va a ser el que va a estar encima del trabajador, pendiente de qué hizo, de qué no hizo, a qué hora, qué estás haciendo ahorita, por qué estás en el celular. Incluso actualmente estamos en la oficina y a veces estamos en el celular, pero no es porque estemos haciendo ocio, es porque el celular se vuelve una herramienta de trabajo. Tenemos herramientas para escanear, estamos hablando con un cliente a través de WhatsApp. Entonces, tenemos que quitarnos ese estigma de que el patrón tiene que forzosamente estar encima del trabajador para que logre sus objetivos y para que genere esta productividad. Lo platicamos la sesión pasada con Max, que tenemos que incentivar, o como patrones tenemos que incentivar estas circunstancias, esta productividad, evitar riesgos psicosociales y que en la norma lo establece, más adelante se van a tener que ver, y son de los meollos que yo considero tenemos que quitar de este trabajo, de esta forma de organización laboral, para cambiar o para evolucionar a un elemento, como lo comentaba Felipe en Japón, de metas, de logros. Cambiarnos de horas, evidentemente se tiene que acoplar a los máximos legales, los máximos de 48 horas semanales de trabajo. Sin embargo, tendríamos que, considero, cambiar de horas a objetivos. Es decir, si a este trabajador, cualquiera que sea la actividad a que se dedique, me entrega mi reporte, me entrega mi estudio, lo que ustedes gusten y manden, en cierta hora, evidentemente va a tener el resto del día para hacer actividades propias que le va a ayudar a ser más productivo. Pero bueno, lo dejo ahí, digo, ya me tardé un poquito más en este punto, pero considero es uno de los puntos que deberíamos quitar porque no va acorde a la forma de este nuevo sistema de trabajo. ¿Vale? Unión, trabajo y hogar. ¿A qué me refiero con unión, trabajo y hogar? Que al tener, digo, en el supuesto de que establezcamos nuestro trabajo en nuestra casa, no vamos a tener esa barrera que teníamos de que entro a trabajar a tal hora y salgo a trabajar. Existen personas que incluso en circunstancias normales, es decir, antes de la pandemia, pues se llevaban trabajo a la casa, ¿no? Se llevaban trabajo para continuar. Entonces tenías en ese tipo de circunstancias tenías problemas psicológicos, problemas de salud, y estos mismos se pueden presentar al no tener esa barrera. Precisamente la norma y precisamente una de las circunstancias que debemos observar al momento de la aplicación de este nuevo sistema es tener un espacio específico, unas características específicas para desempeñar. Y lo que va a venir ahí, lo que va a venir ahí evidentemente, pues van a ser esos de los principales problemas con la regulación en la norma oficial que se va a expedir durante los 6 meses y que tendría que ver estos puntos. ¿Por qué? Porque de la mano con lo que comentábamos, de control de tiempo y comunicación, ¿en qué momento vamos a identificar o qué momento vamos a poder diferenciar entre estoy trabajando o estoy en mi casa? ¿En qué momento vamos a cambiar de chip, quitar ese interruptor? ¿Vale? Ahora, causas de fuerza mayor, que es lo que, como les dije hace rato, fue lo que motivó a nuestros legisladores a dar ya luz verde a esta reforma, a por fin aplicarla, la cual pasó de forma express. El 8 de diciembre se pasa de una cámara, se pasa a la otra, el 9 ya estaba aprobada y en enero rápidamente se publicó, es decir, sin cambio alguno. De hecho, digo, algunos que estén más inmersos en el tema recordarán que en 2012 hubo una reforma donde nada más hicieron un pequeño regloncito, pero lejos de diferenciar entre trabajo a domicilio y trabajo en el hogar, pues hicieron ahí, o sea, una confusión mayor. Entonces se trató de especificar ya en este punto. Insisto, derivado de la pandemia. Ahora, la causa de fuerza mayor es un punto que debemos tener en cuenta
al momento de la aplicación, principalmente en nuestros días. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, desde marzo del año pasado, ya vamos a hacer un año, estamos en contingencia sanitaria. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salud, determinó que estábamos en una contingencia derivada de causa de fuerza mayor. Esto, al ser unas circunstancias ajenas a las partes, en cualquier materia, pero particularmente en materia de trabajo, no puede obligarnos de una u otra forma a cumplir con ciertas formalidades. En lo particular me voy a referir a dos: al contrato y a las herramientas de trabajo. Cuando nos referimos a contrato, la ley nos dice específicamente que vamos a tener una suplencia, por decirlo de una forma. El contrato tiene que ser un documento por el cual se va a avalar este tipo de contratación, de este tipo de trabajo. Si no existe contrato, al existir causa de fuerza mayor, como en el caso de la pandemia que tenemos, se subsana, se tiene por hecho, con todas las condiciones que tenemos en la norma que nos regula ahora. Y el segundo supuesto son herramientas de trabajo. Las herramientas de trabajo, como ustedes ven, es una obligación que nos impone la reforma. O sea, nos impone y nos dice: tienes que pagar una computadora, tienes que pagar una silla ergonómica, tienes que pagar luz, tienes que pagar internet, tienes que, bueno, es para proporcionales, pero tienes que dar y proveer. Entonces, en estas circunstancias económicas, tú como empresa, lejos de tener un incentivo que te ayude a salir de la pandemia, pues tenemos un cargo más, porque pues, al no cumplir con esta norma, pues pueden venir recesiones, pueden venir muchas mayores circunstancias en temas de inspección de trabajo, entre otras cosas, pero considero que al existir un escenario de causa de fuerza mayor, el patrón no estaría obligado a dar estas herramientas de trabajo, porque no fue un acto que haya salido de las partes. El patrón no le impuso al trabajador el home office, el teletrabajo. La pandemia y específicamente el gobierno, a través de decreto, impuso esta condición de trabajo. Entonces, al no existir, o sea, al no emanar de las partes, considero no existe esta obligación de proveer herramientas de trabajo. Ahora, ¿cuál es la solución y cuál es la sugerencia y cuál es lo que hemos venido haciendo? Desde luego, pues plasmarlo todo en un convenio, que las partes estén de acuerdo. ¿Sale? Y por último, claroscuros de la reforma. Como ya les comentaba, las herramientas de trabajo. No nos dice específicamente qué circunstancias podrían existir si no se dotan de estas herramientas de trabajo, pero particularmente considero el meollo o lo más trascendente es que nos obliga a proporcionar. Hay trabajos en los que tal vez las partes, por querer tener este tipo de contratación, el trabajador particularmente, a ver, un favor, creo que alguien rayó. Bueno, a ver si nos ayudan a borrarlo. El trabajador personalmente, les venía diciendo, ya se me anda viendo. Un segundito. Les hablaba de las herramientas de trabajo. La reforma, y en otros países, en los que les comentaba que tienen la experiencia, nos habla de la posibilidad de proveerle. Acá nos hablan de la imposición de proveer. Pero ¿qué pasa? Que si yo, trabajador, le pido a mi patrón que me dé esta forma de contratación o esta forma o estas facilidades para poder yo evitarme un traslado de 2 horas, de 1 hora, pero como mi patrón no tiene esa capacidad económica para proveerme una computadora, para proveerme todo lo que implica, estaríamos limitando al trabajador esa forma de contratación.
Entonces, considero que este claroscuro deja una forma de aplicar o de no aplicar esta obligación. O sea, se puede manejar. La jornada laboral, como ya lo comentaba a su momento, es una circunstancia que deberíamos de evolucionar, así como ya evolucionamos en la forma de comunicarnos, en la forma de socializar. La jornada laboral, considero, como les decía hace rato, debemos cambiar a la modalidad de objetivos. Y el centro de trabajo, desde luego la reforma lo dice que puede ser en el centro de trabajo, pero también puede ser en cualquier otro. Es decir, puedo estar contratado acá, en Ciudad de México, sin embargo me puedo estar físicamente en un café, en una playa, pero esto va a traer complicaciones principalmente en temas de riesgo de trabajo, por ejemplo, en las normas de seguridad social, seguridad de higiene, que se va a aplicar durante los 6 meses próximos, nos va a traer problemas precisamente en ese tema. ¿Por qué? Porque al no definir o no ser específicamente en un lugar donde es un centro de trabajo, no podríamos decir o tendríamos ahí problemas o complicaciones para especificar si es riesgo o no es riesgo de trabajo. Limitar, insisto, a que sea en un domicilio, pues evidentemente es en contra de la esencia. Entonces, esos son los 3 principales puntos que quería hablarles y que quería establecerles. Evidentemente es desde la aplicación que llevamos ahorita, en unos pocos días. Ya poco a poco iremos aprendiendo, iremos aplicando y viendo qué circunstancias son y cuáles no. Evidentemente, como toda norma, es perfectible, pero dependerá de nosotros como operadores, como tal, que podamos traer o evolucionar esta figura, que insisto, es una oportunidad de generar mayor productividad, incluso algunos otros beneficios. Pues hasta aquí mi intervención. No sé, por ahí, Max, ¿estás por ahí? Sí, claro, pues bueno, yo creo que este tema es súper interesante, súper importante para todos los que somos tanto empleados o somos empleadores. Es un tema súper, súper importante. Y pues bueno, el conocer y actualizarse en este tema, igual indispensable. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta, alguna mención, un comentario. Damos el espacio para que ya sea al licenciado Felipe Gil o Eymar Gil puedan llegar a cabo estas preguntas, ¿no? ¿Alguien tendrá alguna duda? Parece que no. Entonces, Tenemos por aquí unos comentarios. Si me das oportunidad de leerlos, claro, Max. claro. Adelante. Un segundo. Nos dice, bueno, tenemos saludos. Un segundito, estoy filtrando. Dice, buenas noches, las reformas en estudios son aplicables a las dependencias de gobierno a nivel federal, estatal o local, incluyendo al Poder Judicial de la Federación. Sí, desde luego, sin embargo, es que existe una ley aplicable a todos los trabajadores de este tipo de dependencias, es decir, el apartado. Sin embargo, la ley federal del trabajo es supletoria. Ahora, el tema no es que aplique de forma expresa o siempre de forma obligatoria, como yo les comentaba. La causa de fuerza mayor es algo que, por de una u otra forma, inhibe las responsabilidades a los patrones, considero, para implementar estas obligaciones. O sea, al existir impedimentos fuera del alcance de las partes, podría ser una forma de inhibir esas responsabilidades. Pero desde luego que se aplica. ¿Vale? Claro, gracias.
Dice, ¿cómo aplica la retribución en porcentaje del patrón al colaborador respecto a los servicios de telecomunicación y electricidad? Nos pregunta Mariana Martínez. Mira, la proporcionalidad es discrecional. La ley no establece qué porcentaje. Ya corresponderá al trabajador y al patrón ponerse de acuerdo. Podrá ser que lo manejen como un bono, como un incentivo o como un pago más, un pago adicional específicamente, una cantidad determinada. Recordemos que las cantidades que se generan por luz es variable. El internet, pues es a veces sí es fijo, pero la luz es variable y ahí tendríamos que ver muchos más factores, como lo es que cuántas personas viven, que, por ejemplo, en el mismo lugar pueden estar 3 o 4 personas haciendo teletrabajo. Actualmente hay gente que está, bueno, hay niños que están en clases. Eso por un lado. Entonces, va a ser discrecional y como los decía hace un momento, todo es por voluntad de las partes. Entonces, las partes pueden ponerse de acuerdo y decir, oye, yo creo que con 100 pesos, con 200 pesos al mes, ya está subsanado este rubro. Si ambas partes están de acuerdo, se cumple con la norma. ¿Vale? Pues hasta ahí los comentarios, Max. Pues bueno, perfecto, dice ahí, dan las gracias. Pues nada más agradecerles a cada uno de ustedes la participación como ponentes, primeramente, por compartirnos este espacio educativo y también por permitir a todos los demás oyentes, me pongo igual de este lado como oyente, brindar estos espacios, ¿no? Y bueno, visitar los espacios que tenemos educativos. Por aquí me parece que Legal Web y Gili Solís hay un espacio en YouTube que pueden seguir, un grupo de WhatsApp en el cual se pueden unir. También de este lado tenemos el Centro de Estudios y Asistencia Integral Psicológica, también tenemos un canal en YouTube y pues ahí página web, ¿no? Entonces, estos espacios educativos siempre se agradecen y pues paso la voz al licenciado Felipe por si quiere mencionar algo más o en este caso pues a Lick Eymar. Licenciado Max, licenciado Eymar, agradezco esta reunión. Digo, es para eso, ¿no? Compartir conocimiento, seguir trabajando sobre este tema. Y bueno, aprovecho, hemos estado generando webinarios de diferentes áreas. Ahorita nos concentramos en el tema laboral. Aprovecho, digo, para promocionar el tema de redes sociales. Digo, estamos subiendo contenido en los canales de YouTube, estamos en Instagram, LinkedIn, para quienes quisieran algún tipo de asesoría personalizada, con todo gusto, digo, estamos para eso, no hay ningún problema, lo podemos hacer a través del uso de la herramienta de la tecnología, vía Zoom. He visto acá en los comentarios que tenemos a personas que trabajan de recursos humanos, evidentemente en la práctica necesitan este tipo de herramienta, de varios estados de la República Mexicana. Reitero, nos ponemos a sus órdenes y bueno, dejé una liga hace un momento en el chat precisamente para que se unan a un grupo. Ahí estamos compartiendo todos los webinarios. Son gratuitos, reitero. Hemos estado trabajando desde el área penal, el área mercantil. Ahora estamos con el tema laboral. Y pues bueno, vamos a generar más contenido, vamos a subirlos por ahí. Y agradezco su tiempo para estar hoy en esta sesión. Y agradezco también a Maximiliano y a Eymar por compartir también su tiempo. Me despido, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Sí, muchas gracias igual. Gracias por aguantarnos aquí unos minutos. Tratamos de que no fuera tan largo, pero pues siempre que empiezas a hablar se alarga el tiempo. Legal Web es una plataforma que está principalmente en YouTube. En redes sociales nos pueden buscar así como Legal Web. Compartimos conocimiento en varios temas, principalmente laboral. Yo me especializo en laboral y amparo. Entonces, todo lo que ustedes quieran ver de amparo y laboral, por ahí estamos compartiendo conocimiento y desde luego si tienen una cuestión ya más específica, una asesoría más particular, pues evidentemente también estamos a sus órdenes. Acá en la pantalla pues tienen ahí con datos de contacto. De cualquier forma, creo que pasaron el WhatsApp. Seguimos pendientes, ¿vale? Muchas gracias a todos. Estamos viendo. Perdón, Gracias. último aviso parroquial. La próxima semana, el próximo viernes, continuaremos hablando sobre estos temas.
ojalá y nos puedan acompañar. Será particularmente tema laboral, porque continuamos con este tema en compañía con Max. Un saludo por ahí, por cierto, a los compañeros del curso, ¿no? ¿Tienes un curso por ahí? Sí, exacto, diplomado en psicología organizacional. Un saludo ahí a la gente que nos acompaña ahí del centro. Ojalá les haya sido de utilidad. Más adelante vamos a enfocarnos también al temas pues ya de procesales, entre otras cosas. Bueno, que tengan una excelente tarde. Si no tiene más que agregar, pues nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Adiós a todos. Bye.